No me toques ahora mismo, no lo gritó, no lo susurró. Lo dijo como si fuera una línea que había ensayado frente al espejo. Me quedé allí, con una mano en el aire flotando sobre la curva de su hombro. Y en ese instante, me di cuenta de que no había tocado a mi esposa en 47 días. Ni un roce accidental de dedos. Ni una rodilla contra la suya en el sofá. Ni siquiera un abrazo somnoliento y a medias en la oscuridad. Nada. 47 días. Llevaba la sudadera azul marino de Patagonia que le compré la Navidad pasada. Su pelo estaba húmedo por la llovizna de Bilbao. Y había en ella un olor a colonia de otra persona. Tom Ford Woodwood. No era la mía, di un paso atrás. No porque estuviera enfadado, sino porque de repente me sentí como un intruso, como si hubiera entrado en casa de un extraño por error. Las paredes seguían siendo del mismo blanco roto. El azulejo de la cocina seguía desconchado desde que nos mudamos hace 3 años. El salón todavía tenía la misma mancha de café de cuando derramé mi bebida matutina viendo al Athletic Club perder contra la Real Sociedad. Pero la mujer que tenía delante, no. Esta no era la misma persona que una vez se quedó dormida en mi regazo durante un documental de naturaleza, quejándose de que la voz de Félix Rodríguez de la Fuente era demasiado relajante. Se dio la vuelta como si nada y abrió la nevera. «No queda leche de avena», dijo. «¿Puedes coger un poco del supermercado mañana?» No respondí, porque fue entonces cuando vi la pantalla de su teléfono iluminarse en la encimera. Una vista previa de un mensaje. Asterisco. «Sigo pensando en esta mañana. Eres increíble». Asterisco sin nombre, solo un emoji de corazón. No vio que lo leí. Ni siquiera se dio cuenta de que yo seguía allí de pie. Salí por la puerta principal sin decir nada. Pasé junto al buzón que pinté de verde salvia por su cumpleaños. Pasé junto al Seat Ateca que me dijo que no aparcara demasiado cerca del seto del vecino. Caminé hasta que me ardieron las piernas y se me apretó la garganta por el frío aire de octubre. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Ella no preguntó por qué. A la mañana siguiente, publicó una foto de su café en Instagram. Un asterisco flat white asterisco perfecto de un café de moda en el casco viejo, con el pie de foto, nuevos comienzos. Yo aún no me había ido. Pero ella sí. Ese fue el día en que dejé de esperar a que volviera y empecé a prepararme para el final. Porque si ella pensaba que no me toques ahora mismo, era un límite, no tenía ni idea de lo que yo era capaz de hacer una vez que dejara de suplicar que me quisieran. No llamó a la puerta de la habitación de invitados esa noche. Esperé como un tonto. Escuché pasos, el suave crujido de nuestros suelos de madera de los años 20, cualquier señal de que le importaba que yo no estuviera a su lado. Nada. Solo el sonido de la lluvia contra las ventanas y el zumbido lejano del tráfico en la A8. Un silencio pesado y humillante. A las 2:14 de la madrugada, abrí el móvil y repasé nuestros mensajes antiguos, de antes de que todo se volviera robótico. Sus mensajes de te quiero de entonces eran espontáneos, ahora no llegaban en absoluto. Todavía recuerdo un mensaje de hace 2 años que decía, asterisco, haces que el mundo sea menos afilado, asterisco. Esa versión de Laura había desaparecido, y quienquiera que quedara era más afilada que nunca, afilada como una navaja, fría y quirúrgica, como si todo estuviera siendo diseccionado sin anestesia y yo fuera el experimento. A la mañana siguiente tarareaba en la cocina, tarareaba una canción de Taylor Swift, alegre y ligera. Me senté en el borde de la cama de invitados escuchando, preguntándome si había soñado la noche anterior. Pero entonces oí vibrar su teléfono. No una, ni 2, 5 veces. Las conté. Al tercer timbrazo, se estaba riendo en la llamada. En voz baja, pero riendo. No como cuando nos reíamos de comedias románticas tontas, o de nuestro intento fallido de bailar salsa en aquel local de Indautxu. Esta risa era diferente. Descuidada. Como si alguien hubiera metido la mano y retorcido algo sagrado. Y fue entonces cuando dejó de ser por celos. Se convirtió en una cuestión de verdad. No la confronté. Eso me habría convertido en otro obstáculo en su día. En lugar de eso, empecé a documentar. Guardé capturas de pantalla, hice fotos de su pantalla cuando se iluminaba, Synchronic, con acento agudo su calendario con mi tableta cuando no miraba. Aún no sabía lo que buscaba, pero sabía que necesitaba pruebas. No para los tribunales, ni siquiera para los amigos. Necesitaba creerme a mí mismo que no estaba loco. El viernes siguiente me dijo que iba a una clase de arte en el centro. Dijo que era un taller de 3 horas sobre técnica de acuarela en el Museo Guggenheim. Me ofrecí a llevarla. Sonrió con demasiada dulzura y dijo, no hace falta, cariño, te aburrirías como una ostra.
Asterisco cariño asterisco. Una palabra que no había usado conmigo en meses. Aterrizó como ácido. Así que la seguí. Esperé 30 minutos después de que se fuera, luego cogí mi Honda Civic, mantuve una distancia segura. La seguí a través del tráfico del viernes por la tarde por la Gran Vía, hasta que entró en el aparcamiento cubierto de un hotel boutique llamado Gran Hotel Domine. Observé desde el otro lado de la calle cómo salía. No llevaba material de arte, llevaba una pequeña bolsa roja de Loewe. Del tipo que solía evitar porque era demasiado llamativa. Un hombre con una chaqueta azul marino le abrió la puerta de la zona de aparcacoches antes de que ella pudiera acercarse. No parecía alguien que hubiera conocido la semana pasada, parecía alguien que ya sabía que tomaba el café con leche de avena, y prefería el lado izquierdo de la cama. No entré. No monté una escena. Solo hice la foto, una sola foto de ellos juntos cerca de la entrada del hotel. Ella sonriendo como no me había sonreído en 2 años. Esa imagen se quedaría grabada a fuego en mi cráneo, pero también guardada en 3 cuentas en la nube, por si alguna vez dudaba de mi memoria o necesitaba demostrar que no era el loco. Cuando volvió a casa más tarde esa noche, con el pelo todavía húmedo por lo que, según ella, era agua de la pintura, me miró sentado en nuestra mesa del comedor como si yo fuera una decoración fuera de lugar. ¿Qué tal la clase?, pregunté sin levantar la voz. Fue expresiva, dijo, dejando el móvil con cuidado. Pintamos rosas. La miré directamente a los ojos y respondí. Qué curioso, has vuelto sin el pincel. Por un segundo, pensé que su expresión se resquebrajó, solo un segundo. Luego sonrió con suficiencia, se dio la vuelta y dijo, estás volviendo a darle demasiadas vueltas a las cosas, Marcos. No respondí. Simplemente me levanté, cogí mi chaqueta y salí. No para siempre, solo lo suficiente para hacerle pensar que tal vez había dejado de intentarlo. No la confronté después de la foto del hotel. Eso habría sido lo instintivo. Poner la verdad sobre la mesa y pedir una explicación. Pero ya no me interesaban las explicaciones. Quería que ella misma lo revelara. Quería verla desmoronarse, no por crueldad, sino porque después de años de encogerme para encajar en sus expectativas, necesitaba ver qué pasaba cuando dejaba de sostenerlo todo. Así que empecé un juego. Silencioso, preciso, controlado. Y ella ni siquiera sabía que estaba jugando. Lo primero que hice fue cancelar los pedidos automáticos de la compra online. Fue algo pequeño, casi invisible, pero se dio cuenta al tercer día, cuando abrió la nevera y preguntó, ¿se te olvidó el pedido del súper? Me encogí de hombros. Probablemente. Esa noche cenó cereales secos y no dijo nada. Una grieta. Luego dejé de responder a sus mensajes de texto. Nada dramático, solo con retraso. Horas a veces. Todo el día. Siempre era educado. Nunca frío. Asterisco, perdona. He tenido una tarde liada en la oficina. No vi tu mensaje hasta ahora, asterisco. Empezó a preguntar, ¿está todo bien? Y yo respondía con algo vago como, solo cansado. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando dejé de preguntarle nada a ella. Ni un ¿qué tal el día? Ni un ¿qué quieres para cenar? Me convertí en un espejo que reflejaba la energía que ella me daba. Y cuando se dio cuenta de que el foco ya no estaba sobre ella, empezó a parpadear, desesperada por una reacción. Volvió a hacer un esfuerzo. Se pintó los labios para cenar, vio documentales conmigo en el sofá, aunque se pasó todo el tiempo mirando el móvil. Incluso sugirió que hiciéramos un viaje de fin de semana a San Sebastián para reconectar. Fue entonces cuando supe que podía sentirlo, ese vacío distante de mí saliendo del papel del marido emocionalmente disponible, el que perdonaba, el que preguntaba, el que intentaba. La versión de mí que amortiguaba su culpa se había ido. Y sin él, ella no sabía quién era. Pero la mejor jugada fue la que nunca vio venir. Imprimí la foto de ella y el hombre en el Domine. No digitalmente, la mandé a revelar, impresa en mate, y la deslicé dentro de una tarjeta de cumpleaños en blanco. Sin mensaje. Solo la imagen. Luego esperé el momento perfecto. Llegó una semana después, cuando me dijo que iba al asterisco baby shower asterisco de una compañera de trabajo. Se arregló, se puso un perfume que no había tocado en meses, y se fue a toda prisa. Coloqué el sobre en su cajón de maquillaje, en el segundo nivel. No escondido, solo lo suficiente fuera de la vista para que lo encontrara cuando estuviera sola. Arreglándose o reaplicándose la máscara de pestañas. En algún lugar privado, no quería la confrontación.
Quería que se sentara con ello. Ese mismo día hice una maleta y conduje 2 horas al este, a la cabaña de mi primo David cerca de Lekeitio. No dejé nota, no apagué el teléfono. Simplemente me volví inalcanzable. Quería que se sentara con ello, que se sentara con esa imagen de sí misma entrando en un hotel con un hombre cuyo nombre nunca necesité saber. Apagué el teléfono una vez que llegué a la cabaña. No traje portátil, ni distracciones. Solo leña para quemar, y silencio para pensar. Durante 2 días completos, existí fuera de la red, dejándola entrar en espiral. La imaginé registrando la casa, revisando el buzón de voz, tal vez incluso llamando a mis compañeros de trabajo. Imaginé el momento en que encontrara el sobre, lo abriera, y se viera a sí misma en él. No un selfie, no algo que pudiera filtrar o justificar. Una prueba en bruto. Cuando volví a encender el teléfono, había 12 llamadas perdidas y 6 mensajes. Los primeros 4 eran suaves. Asterisco. Oye, solo para saber cómo estás. ¿Dónde estás? Asterisco. Luego vino. Asterisco. ¿Has estado mirando mis cosas? Asterisco. Y finalmente uno simple. Asterisco. Por favor, llámame. Asterisco. No respondí. Aún no estaba listo. Al día siguiente volví a casa como si nada. Estaba de pie en el umbral, descalza, con aspecto de no haber dormido. Tenía los ojos enrojecidos, pero no lloró delante de mí. Nunca lo hacía. ¿Por qué dejaste esa foto así?, preguntó, con la voz frágil. Pasé a su lado, colgué mi abrigo y dije: siempre me dijiste que odiabas las sorpresas. Supuse que esta no te decepcionaría. Me siguió a la cocina, haciendo preguntas que no respondí. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? ¿Me seguiste? ¿Se lo vas a contar a alguien? Su voz era rápida, tensa, asustada. No de mí, sino de lo que podría venir después. No grité, no acuse con acento agudo. Simplemente respondí: no hay nada que contar, tú ya lo viviste. Y luego me serví un vaso de agua y la dejé allí de pie. Porque el desmoronamiento no había hecho más que empezar. Esa noche intentó recuperar el control. Fue sutil al principio. Hizo la cena, algo que rara vez hacía ya, y puso la mesa para 2 como si nada. Pollo al chilindrón, velas, servilletas de tela. La vi encender la mecha con manos temblorosas y sentarse frente a mí como si fuera una retorcida noche de cita. Como si el fantasma de nuestra antigua vida pudiera ser invocado, si simplemente realizaba la rutina lo suficientemente bien. No hable con acento agudo. Comí despacio, deliberadamente. Cada bocado era mecánico. A mitad de la cena, dijo: así que lo sabes desde hace un tiempo. No era una pregunta, sino una admisión. Dejé el tenedor y la miré. Desde la primera vez que me dijiste que estabas cansada, pero tenías el pelo recién lavado y el móvil en silencio sepulcral. Se estremeció. No dramáticamente, pero lo suficiente para que notara la grieta en su máscara. Más tarde esa noche, la encontré sentada en el suelo de nuestro vestidor, con las rodillas pegadas al pecho mirando la caja de zapatos donde guardaba cartas antiguas mías. Nunca quise que esto se convirtiera en una guerra, dijo de repente. No pensé que te dolería de esta manera. Ese fue el momento en que me di cuenta de que se había convencido a sí misma de que lo que hizo no fue violento. Que salirse del matrimonio, mentir, tener intimidad con otro y fingir que todavía me amaba, todo era perdonable porque no había tirado platos ni gritado. ¿Cuándo dejaste de creer que yo importaba?, le pregunté. Su cabeza se levantó de golpe. Eso no es justo. No, dije. ¿Crees que no me di cuenta cuando dejaste de preguntarme cómo había dormido? ¿O cuando te ibas de la habitación cada vez que intentaba hablar de algo que no fuera tu vida? No dejé de preocuparme. Entonces, ¿por qué te entregaste a otro como si yo fuera un compañero de piso con una hipoteca? Silencio. Y luego finalmente susurró. Porque quería sentirme deseada. A la mañana siguiente, me puse en contacto con la agencia inmobiliaria de un complejo de apartamentos en el Ensanche. Una unidad de un dormitorio, en una esquina, con vistas a la ría. Transferí la fianza y firmé el contrato. Esa misma tarde hice una sola maleta. Solo lo esencial. Dejé el resto. Dejé la foto de la boda en la pared del pasillo intacta. Esta vez tampoco dejé nota. Solo una cosa. Un sobre pequeño colocado en su almohada. Dentro había una captura de pantalla impresa de una transferencia de Bizum. La mitad de nuestros ahorros conjuntos. Hasta el céntimo. Con un mensaje debajo. Asterisco. Así es como se ve la justicia. Asterisco. Salí de la casa sin hacer ruido. Y juro que,
Mientras salía de nuestro garaje en Getxo, no sentí que me iba de casa. Sentí que por fin estaba entrando en ella. La primera vez que llamó a la puerta de mi apartamento en el Ensanche, no abrí. Quería que sintiera, por un solo minuto, lo que era estar en el exterior de algo que antes le pertenecía. Se quedó allí casi 15 minutos, una silueta congelada que por fin se daba cuenta de que el silencio significaba algo permanente. Pero el mundo sí que volvió a ella. Las capturas de pantalla de un hilo anónimo que mi hermana, Elena, había publicado en un foro de relaciones, se abrieron paso hasta gente que ambos conocíamos. El título era *, cuando descubres la aventura de tu cuñada, y ella todavía se hace la víctima, *. No nombró a Laura. No fue necesario. La historia era detallada: el hotel, la bolsa de Loewe, la clase de arte, el hombre de la chaqueta azul, y el marido que finalmente dejó de pedir perdón por respirar. En cuestión de horas, los comentarios se multiplicaron. Al mediodía siguiente, las redes sociales de Laura habían desaparecido. Me llamó esa tarde. Dejé que sonara. Luego envió un mensaje de texto, *. Dijiste que no desatarías el infierno, *. Respondí simplemente, *. Yo no lo hice. Lo hiciste tú sola. Yo solo dejé de protegerte de la explosión, *. No volvió a contestar. Y supe entonces que por fin lo había entendido. Esto no era venganza. Era exposición. La siguiente vez que llamó, respondí. Su voz era plana. ¿Crees que esto te hace parecer fuerte? No, dije. Creo que me hace parecer honesto. ¿Sabes todo lo que he perdido en una semana? ¿Te refieres a la atención? Eso aterrizó. Se quedó en silencio un momento. Luego, más despacio. Actúas como si nunca hubieras cometido errores. Y creo que esa es la parte que más recordaré de esa conversación. Como si su traición hubiera sido una especie de contrapeso a pecados imaginarios que yo nunca cometí. ¿Qué hice mal exactamente, Laura? Le pregunté. Se me olvidó cambiar el aceite de tu coche. ¿No me di cuenta de tu nuevo corte de pelo lo suficientemente rápido? Te quise demasiado en silencio mientras a ti se te acababan las razones para respetarme. ¿Y luego? Dijo algo que me sorprendió. Quiero ir a terapia. Solo para entender que salió mal. No me reí. Simplemente respondí. Yo ya lo entiendo. Algunas personas no engañan porque sean infelices. Engañan porque no soportan ser amadas sin caos. Necesitabas fricción para sentirte real. Y cuando te di paz, la convertiste en vacío. No me quisiste mal, susurró. Simplemente me quisiste de una manera que no pude corresponder. Y ahí estaba, lo más honesto que había dicho en 3 años. Terminé la llamada sin amargura, con un simple, por favor, no vuelvas a venir. No queda nada que recuperar. Unos días después, recibí otra carta. Esta vez de un abogado. Había presentado formalmente el divorcio. Papeles. Doblados pulcramente. Firmó con su nombre completo. Laura Ibarrondo, su apellido de soltera, como si yo nunca hubiera existido. Firmé los papeles, los llevé a la oficina de correos yo mismo, los envié sin remite. Han pasado 6 meses desde la última vez que la vi. He vuelto a pintar. Paisajes malos sobre todo. Puestas de sol que parecen sorbete derretido. Pero me encanta. He hecho nuevos amigos. Una de ellas se llama Sofía. Nos conocimos en una librería. No preguntó qué pasó. Preguntó qué sigue. La semana pasada, visité el Salto del Nervión. No por nostalgia, solo porque necesitaba demostrarme a mí mismo que podía volver al escenario sin cargar con su peso. Y lo hice. Estaba allí de pie, en el mirador, pero esta vez no sostenía un palo de senderismo mientras ella se reía de fondo. Sostenía un pequeño lienzo que había pintado la noche anterior. Dejé el cuadro en un banco cercano con una nota pegada en la parte de atrás. *, quien solías ser no es una prisión. Puedes salir cuando estés listo, *. No necesité un cierre por su parte, porque me lo di a mí mismo. Y esa fue la despedida más pacífica que he conocido jamás.